El joven que lavaba platos en silencio, tenía una conexión con el dueño del restaurante que nadie se atrevía a imaginar. Lavaba platos en la parte trasera del restaurante. Siempre callado. Siempre invisible. Hasta que un día, alguien escuchó una melodía salir del sótano. Una melodía que solo el dueño conocía. Y lo que pasó después reveló un secreto enterrado durante más de 30 años. Part 1. Lavaba platos desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Sin hablar. Sin quejarse. Sin mirar a nadie a los ojos. Le decían el chico mudo, aunque no lo era. Simplemente no hablaba. Como si cada palabra fuera demasiado cara. Para alguien que apenas ganaba el salario mínimo y dormía en un cuartito detrás del refrigerador industrial. Su nombre era Lucas. Tenía 19 años y una cicatriz en la muñeca derecha que nadie se atrevía a preguntar. No tenía papeles, ni familiares, ni redes sociales. Solo un cuaderno gastado que guardaba celosamente. Y un pequeño teclado viejo sin una tecla. Lo había rescatado de la basura. Y en sus noches libres hacía música con él. El restaurante se llamaba Don Fausto, en honor a su fundador. Fausto Galvin. Hombre recio, millonario, con fama de ser frío, implacable, y dueño de una de las cadenas más prestigiosas de alta cocina en el país. Dicen que Fausto no sonreía desde que enviudó. Que no hablaba con los empleados. Que solo bajaba del segundo piso a las cocinas. Una vez al mes. Y solo para despedir a quien no le gustaba como pelaba una papa. Y sin embargo, esa noche, cuando el restaurante estaba cerrado, y solo quedaban los de limpieza, Fausto bajó, sin avisar, y escuchó algo. Una melodía suave, rota, saliendo del cuarto de las sillas rotas y los manteles viejos. Una mezcla de piano con aire infantil, pero cargada de tristeza. Fausto se detuvo. Cerró los ojos. Y por primera vez en años, tembló. Porque esa melodía no era cualquiera. Era la misma que él compuso a los 17 años. Cuando estaba enamorado. Y aún no tenía miedo. Una pieza sin nombre. Nunca publicada. Nunca compartida. Solo él la conocía. Y una persona más. Que había desaparecido hace casi 2 décadas. Abrió la puerta de golpe. Lucas, sentado en el piso, saltó como si hubieran lanzado un disparo. ¿Dónde escuchaste eso? Silencio. Contesta. ¿Quién te enseñó esa melodía? Lucas solo bajó la cabeza. Y luego, con miedo, tomó el cuaderno que siempre llevaba. Lo abrió. Y le mostró algo escrito con letra apretada. No sé de dónde la aprendí. Solo la escucho en sueños. Desde que tengo memoria. Fausto se quedó de piedra. Le arrebató el cuaderno, hojeó con desesperación. Y en una de las páginas encontró un dibujo, hecho por un niño, con crayones, un piano, una figura masculina de espaldas, y un niño abrazándolo. Abajo, una palabra escrita con letra torpe. Papa. ¿Quién eres? Lucas no respondió, pero sus ojos estaban llenos de agua. Y su brazo temblaba como si llevara años esperando ese momento. Fausto salió del cuarto sin decir nada. Subió. Y esa noche no regresó. Al día siguiente, todo el restaurante supo que algo había pasado. Nadie vio a Fausto en todo el día. Nadie se atrevía a preguntar. Pero cuando Lucas llegó a trabajar, la jefa de cocina lo detuvo. Te buscan arriba. El patrón. Los demás lavaplatos lo miraron como si lo estuvieran enviando al matadero. Nadie subía. Nadie era llamado. Pero Lucas obedeció. Subió las escaleras. Abrió la puerta del despacho.
y vio algo que nunca imaginó. Una caja de cartón vieja, con fotos, cartas, y un sobre abierto con su nombre real escrito a mano. Este sobre llegó hace 19 años, dijo Fausto, sin levantar la vista. Pero yo lo abrí hace 3 días. Porque tú hiciste sonar esa maldita melodía, que enterré en lo más profundo de mi vida. Lucas no sabía qué hacer. Sus labios temblaban. Quería hablar, pero no podía. Fausto lo miró, y por primera vez, le habló con voz rota. Tú, no deberías existir. Lucas no entendía, hasta que Fausto le lanzó una carta. Vieja, Emeralenta, escrita con tinta azul. Si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy. Y porque decidí que era mejor criar a Lucas lejos de ti. Porque no confiaba en tu corazón, ni en tu forma de amar. Pero él es tu hijo, Fausto. Y tarde o temprano, va a buscarte, aunque no sepa que lo hace. La firma al final. Ida, La única mujer a la que Fausto amó. La única que lo había dejado. Y la única que pudo ocultarle. Que tenía un hijo. Lucas cayó de rodillas. No por la carta, sino por el vértigo de comprender que su vida entera había sido una búsqueda silenciosa de algo, que ahora tenía nombre. Esa noche, no lavó platos. No volvió al cuartito. Se quedó ahí, Sentadu, con el sobre en las manos, y con una nueva palabra grabada en su pecho. Padre, parte 2. Lucas no durmió esa noche. Se quedó sentado en el rincón del despacho, con la carta abierta sobre sus piernas. Y la foto en blanco y negro de una mujer que había intentado protegerlo. De su propio padre. En la imagen, Aida lo sostenía en brazos. Sonreía, pero sus ojos parecían saber que el tiempo no le alcanzaría para quedarse. Y junto a ella, en una esquina de la imagen, un piano desarmado, y una caja con partituras. Esa era la melodía, la que se le metía en la cabeza desde siempre, como un eco sin origen. Y ahora entendía por qué. Porque era suya. Era sangre. Era raíz. Al amanecer, bajó al comedor vacío. El restaurante aún dormía. Pero Lucas no. Tomó su viejo teclado. Y comenzó a tocarla otra vez. Como si ahora pudiera entender cada nota. Como una palabra no dicha entre él y ese hombre. Ese desconocido que llevaba su misma forma de ceño. Y el mismo miedo a mirar hacia atrás. Arriba, en el despacho, Fausto escuchaba. Con los ojos cerrados. Sin moverse. Y por dentro, el alma temblándole como nunca. ¿Por qué no me lo dijo? Le preguntó más tarde a la pared, como si Aida pudiera responderle. Pero Aida estaba muerta. Desde hacía 5 años. Un accidente. Sin despedida. Sin reencuentro. Solo dejó esa carta. Y ese hijo que ahora tocaba el piano como él lo hacía de joven. Como si cada tecla doliera y salvara al mismo tiempo. Fausto llamó a Lucas más tarde. Ya no había ira en su voz. Solo una mezcla de incredulidad y torpeza emocional. ¿Por qué no hablaste? Le preguntó. Lucas sacó su cuaderno. Escribió lento. Porque nunca me sentí escuchado. Fausto tragó saliva. Se quedó en silencio. Y luego, hizo algo que nadie había visto en años. Le sirvió un plato de comida con sus propias manos. En la cocina, los rumores crecían. ¿Viste que el patrón lo llamó otra vez? Dicen que lo va a correr, o a adoptar. ¿Pero quién es ese tipo? ¿Qué tiene? Nadie sabía. Y nadie se atrevía a preguntarle a Fausto. Pero algo cambió en la jerarquía del restaurante esa semana. Porque Lucas dejó de lavar platos. Y fue asignado al turno de tarde. En el piano del salón central.
Era un experimento. Una prueba. Fausto quería ver qué pasaba si ese hijo, su hijo, tocaba para los clientes como alguna vez lo hizo él. La primera noche fue un desastre. Nadie lo miraba. Unos incluso se burlaron de su aspecto. Delgado, ropa modesta, sin aire de músico de conservatorio. Pero cuando sus dedos comenzaron a moverse, todo se detuvo. Tocó 3 piezas. La tercera era la melodía. La sin nombre. La que su padre escribió con rabia y amor, cuando aún soñaba. Y al terminar, una mujer del público, ya mayor, se acercó llorando. Esa canción, ¿cómo se llama? Lucas tomó una servilleta del mostrador. Escribió algo. Se la entregó. La mujer la leyó en voz baja. Aida. Fausto observó todo desde arriba. Y esa noche, en lugar de irse a casa, se quedó solo, en el comedor vacío, mirando el piano, como si esperara que la mujer que lo había dejado, y el hijo que lo había perdonado, pudieran sentarse junto a él. Aunque fuera en su imaginación. Días después, se celebró el aniversario del restaurante. Un evento elegante, con prensa, vino, música y discursos. Fausto subió al escenario. Tomó el micrófono. Respiro hondo. Quiero dedicar esta noche a alguien que me enseñó a ser hombre, aunque yo me haya tardado décadas en entenderlo. Y a alguien más, que me perdonó, sin que yo se lo pidiera. Los invitados no entendían, hasta que Fausto hizo un gesto, y Lucas subió al escenario. Este joven no es solo el nuevo pianista del restaurante. Es mucho más que eso. Lucas se quedó a su lado. No hablaba, pero el temblor en sus manos decía todo. Se llama Lucas. Y es mi hijo. El salón entero se quedó en silencio. Los meseros dejaron de servir. Los chefs salieron desde la cocina. Y en las primeras filas, una mujer rompió a llorar sin saber por qué. Porque hay verdades que, cuando se revelan, tienen un eco universal. Esa noche, por primera vez, el restaurante no cerró por protocolo. Siguió abierto hasta las 3 de la mañana. Y Lucas tocó como si cada nota fuera una caricia hacia el padre que nunca tuvo, y hacia la madre que nunca olvidó. Y al terminar, Fausto le entregó algo. Un estuche. Dentro, un piano de cola pequeño, de juguete, con una nota en su interior. El primero que compré. Nunca supe por qué lo guardé. Ahora lo entiendo. Te estaba esperando. Parte 3. Desde que Lucas subió al escenario como pianista, algo se rompió y algo se reparó en el restaurante. No en la comida, ni en el servicio, sino en el ambiente invisible, que existe entre los silencios. Ya no era solo un lugar para comer. Era un sitio donde la música contaba historias, que nadie se atrevía a decir en voz alta. Fausto empezó a quedarse más tiempo por las noches. Ya no encerrado en su despacho, sino sentado en una mesa del fondo, donde podía escuchar sin ser observado. Veía cómo la gente aplaudía a Lucas, cómo sus dedos parecían hablar, por esa boca que aún prefería guardar silencio. Y por dentro, algo en él se derrumbaba. Una culpa que no se quitaba con discursos, ni con homenajes, ni con pianos caros, solo con tiempo. Y tiempo era lo que menos le quedaba. Un martes cualquiera, Fausto recibió los resultados de un estudio que llevaba posponiendo meses. Cáncer. Avanzado. Irreversible. La ironía era brutal. Justo cuando había recuperado a su hijo, el tiempo le cobraba la factura de su soberbia. No se lo dijo a nadie. No aún. Solo comenzó a escribir. Escondidas. Cada noche. Unas veces cartas. Otras,
partituras. Y otras, solo recuerdos. Historias que nunca contó. Verdades que había sellado con rabia. Como la vez que Aída lo buscó para decirle que estaba embarazada. Y él la corrió sin escuchar una sola palabra. O la vez que soñó con ese niño sin rostro tocando en su estudio. Y despertó llorando. Sin saber por qué. Lucas notó el cambio. Su padre ya no discutía. Ya no gruñía. Ya no criticaba. Solo lo miraba con una mezcla extraña de orgullo. Y despedida. Y un día, cuando fue a dejarle café al despacho, lo encontró dormido sobre el escritorio. El rostro pálido. Los dedos manchados de tinta. Y una carta bajo su mano. Lucas la leyó en silencio. Y luego salió corriendo. Horas más tarde, Fausto despertó en una camilla del hospital. Lucas estaba ahí. No decía nada. Pero sostenía la misma carta. Ahora doblada y mojada por sus lágrimas. ¿La leíste?, preguntó Fausto, con voz débil. Lucas Asensio. ¿Me odias? Lucas negó con la cabeza. ¿Me perdonas? Silencio. Y luego, por primera vez, Lucas abrió la boca. Te estoy conociendo. Eso, ya es un regalo. Pasaron semanas. Fausto comenzó el tratamiento. Pero sabía que era cuestión de tiempo. Y un día, decidió hacer algo que ni él mismo entendía bien. Cederle el restaurante a Lucas. No porque seas mi hijo, le dijo. Sino porque tú hiciste de este lugar algo vivo otra vez. Lucas no lo creía. Él, que había llegado sin nombre ni techo. Ahora tenía un piano. Un apellido. Y un lugar en el mundo. El día de la firma del traspaso, Lucas pidió un favor. Hacer un concierto de despedida. Pero no para el público. Ni para la prensa. Solo para los trabajadores del restaurante. Los que lo vieron lavar platos. Los que lo vieron temblar. Los que lo ignoraron. Y los pocos, que lo defendieron en silencio. Esa noche, cada uno de ellos recibió un sobre. Con una nota escrita a mano por Lucas. Esta historia es nuestra. Y nadie más podrá contarla. Y dentro del sobre, una foto. Lucas de niño, sentado frente a un piano de juguete. La misma imagen que Aída guardó durante años. Ahora compartida. Como símbolo de que la música y la verdad también se heredan. Fausto se sentó en la primera fila. Cuando Lucas tocó la melodía final, la de siempre, la de Aída. Sus ojos no podían más. Gracias por no haber dejado de tocar, susurró. Y Lucas, sin mirar, respondió en voz baja. Gracias por haber escuchado. Aunque fuera tarde. Esa noche, el viejo teclado sin una tecla fue enmarcado. Y colgado en la entrada del restaurante. Debajo, una placa sencilla. Aquí tocó el silencio. Y se volvió verdad. Parte 4. El restaurante Don Fausto cerró sus puertas al público durante 3 días. No por remodelación. Ni por vacaciones. Sino por algo que nadie sabía cómo nombrar. Pero todos sentían. Duelo. Fausto Galván murió una madrugada de octubre. Sin prensa. Sin avisos. Sin testamentos escandalosos. Solo una carta. Salera. Con el nombre de Lucas en la parte frontal. Y una última instrucción en la parte trasera. Léela cuando entiendas que perdonar no significa olvidar. Sino decidir qué haces con lo que duele. Lucas no lloró frente a nadie. No dijo discursos. No subió al altar. Solo se sentó al piano. Y tocó la melodía. Una versión distinta. Más suave. Más rota. Más madura. Y al terminar, colocó un sobre cerrado. Sobre el ataúd de madera oscura. Nadie supo qué decía.
Solo Lucas. Y su padre. Quizá Aída, desde algún lugar. Durante semanas, Lucas no volvió a tocar. Solo trabajaba en silencio. Miraba cada rincón del restaurante como si fuera un mapa, hecho de cicatrices y memorias. Hasta que encontró una caja olvidada en el fondo de la bodega. Dentro, partituras amarillas, un cuaderno viejo y una grabación en casete con cinta rota. La etiqueta decía: Lucas. Primeras notas. 2006. Pagó para digitalizarla. Y cuando la escuchó, el mundo se detuvo. Era él, con 3 años, tocando el mismo piano de juguete que ahora estaba enmarcado. Y una voz de mujer, detrás. Eso es, mi amor. Toca para que papá te escuche. Aunque no esté aquí todavía. Lucas Loro. No como niño perdido, sino como hombre que encontró la raíz exacta de su música. La noche siguiente, reabrió el restaurante. Pero lo hizo a su manera. Cortó el menú en mitad. Quitó las cortinas lujosas. Pintó una pared de negro. Y colocó encima una frase en letras doradas. Donde el silencio empieza, la verdad encuentra su voz. Esa noche, no hubo velas en las mesas. Solo partituras. Copias de las originales de Fausto, que ahora llevaban el nombre de Lucas como coautor. Y al final de cada cena, un obsequio para los clientes. Una tarjeta escrita a mano, con frases distintas. Una decía: la música no vino de mí, vino de lo que me negaron durante años. Otra: si escuchas con atención, puede que alguien te esté hablando sin palabras. El restaurante se convirtió en otra cosa. No solo un lugar para comer, sino un espacio donde cada nota contaba una historia, que no necesitaba explicación. Lucas hablaba poco, pero ahora su música decía lo que antes su miedo escondía. Una noche, una joven camarera le entregó una servilleta doblada. Era de parte de una clienta que había llorado durante toda la velada. En la servilleta, escrito con tinta corrida: gracias. Mi padre nunca me escuchó tocar. Pero esta noche, sentí que usted le habló a él por mí. Lucas guardó la servilleta en su cuaderno. Ese cuaderno que antes solo decía cosas que él no podía decir. Ahora tenía cartas que el mundo empezaba a escribirle de vuelta. Porque cuando alguien encuentra su voz, incluso el silencio se convierte en eco. Parte 5. Un año después de la muerte de Fausto, Lucas inauguró una noche especial en el restaurante. No se anunció en redes. No se hizo publicidad. Solo un cartel pequeño, colgado en la puerta. Concierto para los que sobrevivieron en silencio. Esa noche no se sirvió comida. Solo café, té y luz tenue. Las mesas fueron reemplazadas por sillas en semicírculo, frente al viejo piano que alguna vez fue ignorado en una esquina. El público era diverso. Ancianos. Mujeres solas. Adolescentes con mirada esquiva. Un chef retirado que había sido testigo del primer turno de Lucas como lavaplatos. Y en la última fila, una mujer joven con una bebé dormida en brazos, que se aferraba a una bufanda como si fuera una promesa rota. Lucas apareció sin anuncio. Llevaba una camisa blanca sencilla. Y en la mano, un papel doblado. Era la carta que Fausto le dejó antes de morir. La había leído muchas veces. Pero esa noche, decidió compartirla. No la leyó en voz alta. La colocó sobre el piano. Y comenzó a tocarla. Sí, la tocó. Cada frase, una nota. Cada culpa, una pausa. Cada lo siento, una progresión inesperada de acordes menores. Y al final, una cadencia perfecta.
como si por fin el perdón hubiera encontrado su forma más pura. Nadie aplaudió, no por falta de emoción, sino porque algunos momentos não necessitam ser celebrados, sino abrazados. Cuando terminó, Lucas tomó el micrófono. Su voz era baja, pero clara. Yo no aprendí a hablar con palabras. Aprendí con recuerdos, con melodías, con ausencias. Miró al público, y luego al piano. Este lugar fue mi refugio, mi laberinto, y mi hogar. Gracias por escuchar, cuando nadie más lo hizo. La mujer de la bufanda se acercó. Le entregó una cajita de cartón, atada con un listón rojo. Dentro, una foto. Lucas de niño tocando el piano de juguete. La misma imagen que Aida había guardado. Solo que esta versión tenía un detalle nuevo. Detrás del niño, una sombra masculina. Rosa, Pero claramente un hombre, mirándolo desde la puerta. Y en la parte trasera de la foto, una nota a mano. te observé desde lejos. El miedo me hizo cobarde, pero el amor me trajo de vuelta. Papa, Lucas cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, lloró delante de todos. No por el pasado, ni por la ausencia, sino por la certeza de que, aunque el silencio duró años, la conexión siempre estuvo ahí. Hoy, en la entrada del restaurante, ya no cuelga solo el teclado roto. Ahora hay una nueva placa, forjada en hierro, con una frase que nadie olvida. Aquí lavaba platos un joven sin nombre. Hoy, desde este mismo rincón, le dio nombre a su historia, y voz al silencio de muchos. Y si alguna vez visitas ese lugar, verás una mesa reservada, siempre vacía, con una copa de vino, y una foto en blanco y negro. Lucas dice que esa mesa es para él, para su padre, y para todas las historias que aún no se atreven a hablar, pero que, como la música, siempre encuentran cómo salir.